lo de heroicidad que nos dan nel curare gli ammalati. en el cuidar a los enfermos. Voi che avete sete, venite alle acque, dice il Dice Signore. el Señor, vengan a Anche beber voi, ustedes los que tienen sed, che non avete denaro, y los que no venite tengan e dinero, dissetatevi con vengan gioia. y beban con alegría. Nel nome del Padre, En el del nombre Figlio e del dello Padre, Spirito y Santo. del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pace sia con voi. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con Fratelli, ustedes y con per tu celebrare Espíritu. degnamente i santi Hermanos, misteri, para celebrar riconosciamo dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has ma venido a perdonare. condenar, sino a perdonar, pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, Tú che fai festa que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un abbi pecador pietà que di se noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto Tú a chi que perdonas ama, mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci conduca pecados alla vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y in questo misericordioso, tempo di tú has penitenza e di saciado preghiera nuestra disponi i sed tuoi de figli vida a con el vivere agua del degnamente bautismo. il mistero pasquale. Sigue transformando en un paraíso de paz y alegría el desierto de nuestras vidas áridas, para que demos frutos de santidad, justicia y amor. E vive e regna con te, Señor, escucha nuestra oración que te nell'unità dello Spirito presentamos Santo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos,
porque el agua sale del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, había una piscina llamada en hebreo Betzata, con 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
La liturgia di oggi La liturgia de fa hoy riflettere nos hace sull'acqua. reflexionar sobre el agua. L'acqua come simbolo El di agua salvezza, como símbolo de salveza, como un medio de salvación, verso di distruzione. pero también el agua es un medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. In queste letture En estas l'acqua lecturas, è el agua per la es salvezza. para la salvación. La prima lettura, quell'acqua En la primera porta la lectura vita, no? es el agua que lleva la vida, Risana, que vuelve a sanar las aguas del mar, acqua nuova un agua nueva che risana. que vuelve a sanar. Nel Vangelo En el Evangelio, quella piscina dove la piscina, andavano i malati, esa piscina a la que iban los piena enfermos, d'acqua per risanarsi, llena de agua para si sanarse, diceva che porque decía ogni que tanto si muovevano le acque, de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel scendeva dal cielo, descendía del cielo a moverlas. e il primo Y el primero, o los si primeros buttavano nell'acqua que se lanzaban al agua, erano guariti. se sanaban. E tanti, come dice Gesù, Y tantos, como dice Jesús, malati, no? tantos Giacevano enfermos, un grande numero di infermi, un grande número de zoppi, enfermos, paralitici, lì aspettando ciegos, cojos, paralíticos, estaban ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Si trovava lì un uomo che Había da allí 38 anni un era hombre que malato. estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí La guarigione. esperando la sanación. Fa pensare questo, no? Nos hace Un po' pensar troppo, esto un poco demasiado, ¿no? Perché uno che vuole essere Porque guarito uno que quiere ser sanado si arrangia se las arregla per avere qualcuno che lo para aiuti, tener che lo- a alguien que lo si ayude, muove, que se mueva, svelto. que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 anni Este, 38 años ahí, lì, al punto che non si sa se al era punto malato que o no se morto. sabe si está enfermo o Gesù, muerto. vedendolo Jesús, giacere, viendo e que sapendo yacía la allí realtà che era y tanto sabiendo tempo, la realidad que estaba hace tanto tiempo ahí, le pregunta, ¿quieres sanar? la risposta è interessante. Y la respuesta es interesante. Non dice di sì, No dice que sí, si lamenta. se Della lamenta, malattia? No. no de la enfermedad. Rispose il malato. Le responde el Señor, enfermo, no es Señor, uno que me no tengo a emerja nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mentre infatti sto Mientras per andare, yo voy a ir, sto per prendere estoy la decisione por tomar la di decisión, andare, un altro scende otro prima di me. desciende antes de mí. Un uomo che sempre Un hombre que arriva in siempre ritardo. llega tarde. Gesù le dice, Jesús le dijo, "Alzati, levántate, prende la barella e toma cammina". tu camilla y camina. All'istante Y al instante l'uomo guarì. ese hombre se sanó. Ci fa pensare l'atteggiamento di Nos questo hace pensar la conducta de este hombre. Estaba enfermo, sí, qualche paralisi, tal vez tenía alguna parálisis, poteva camminare qualcosa, pero parece que podía caminar algo. ma era malato del cuore, Pero estaba enfermo del corazón, del espíritu. era malato di pessimismo, Estaba enfermo de era pesimismo. malato di tristezza, Estaba enfermo de era tristeza, malato di accedia. enfermo Questa è de la malattia di quest'uomo. asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Ma la risposta è sì, voglio Pero essere la guarito, respuesta es sí, lamentarse, quiero ma sempre ser sono gli altri sanado. che arrivano prima. No lamentarse Sempre gli altri. diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La risposta La respuesta all'offerta di Gesù a la di guarire oferta de è una Jesús lamentela para sanar contro gli altri. es lamentarse en contra de los otros. Così 37 anni lamentando Y así, degli altri, 37 años non facendo lamentándose de los otros y no haciendo nada para sanar. nulla. In un sabato Era un sábado. abbiamo sentito cosa hanno fatto i dottori della legge, Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley, ma la chiave pero la clave
Es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Aquel hombre estaba en pecado, pero no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, que es la semilla del diablo, de aquella incapacidad de tomar una decisión sobre la propia vida, pero sí mirar la vida de los otros para lamentarse, no para criticarlos, sino para lamentarse. Ellos van primero, yo soy una víctima de esta vida. Todas estas lamentaciones, respira lamentación este tipo de gente. Si hacemos una comparación con el ciego de nacimiento que hemos escuchado el domingo pasado, con cuánta alegría, con cuánta decisión había acogido la sanación y con cuánta decisión también va a discutir con los doctores de la ley. Este solamente informó si es este y punto, sin comprometerse con la vida. Me hace pensar en tantos de nosotros, tantos cristianos que viven este estado de asedia, incapaces de hacer alguna cosa, pero lamentándose de todo. Y la asedia es un veneno, es una nebulosa que circunda el alma y no la deja vivir. Y también es una droga, porque si tú la pruebas seguido, te gusta, y al final eres un dependiente de la tristeza, adicto a la asedia, es como el aire. Y esto es un pecado muy habitual entre nosotros. La tristeza, la asedia, no digo la melancolía, pero se le acerca. Nos hará bien releer este capítulo 5 de Juan para ver cómo es esta enfermedad en la cual podemos caer. El agua es para salvarse, pero yo no puedo salvarme porque la culpa es de los otros. Y me quedo 38 años ahí. Jesús me sanó. No se ve la reacción de los otros que han sido sanados, toman la camilla, bailan, dan gracias, se lo cuentan a todo el mundo. No, este sigue adelante. Los otros le dicen que no se debe hacer y él dice, bueno, ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. Y después, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa, fue una vida gris, pero gris de este espíritu malo que es la asedia, la tristeza, la melancolía. Pensemos en el agua. Aquella agua que es símbolo de nuestra fuerza, de nuestra vida, el agua que Jesús ha usado para regenerarnos en el bautismo. Y pensemos también en nosotros. Si alguno de nosotros tiene
el peligro de resbalar en esta asedia, en este pecado neutral, el pecado de la neutralidad, ni blanco ni negro. No se sabe qué cosa es. Esto es un pecado que el diablo puede usar para anular nuestra vida espiritual y nuestra vida de personas. Que el Señor nos ayude a entender cuán horrible y cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es l'agnello el di Cordero de Dio. Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre toda cosa y deseo tenerte en mi alma, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para hacer presencia de Él en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, La paura el temor dei lavoratori de los trabajadores senza lavoro fisso, que no tienen un trabajo fijo, che pensano come dare da que mangiare, piensan cómo ai dar figli, de comer a sus hijos e vedono venire la fame. y ven venir el hambre, Paura tanti servitori sociali el temor de tantos servidores in sociales questo momento aiutano que en este momento ayudan a andare avanti la società, a que la sociedad vaya possono adelante prendere la malattia. y ellos pueden contagiarse con esta enfermedad. También el Le temor, paure los di temores ognuno di noi, de cada uno de nosotros. ognuno sa Cada uno quale sabe sia la propria. cuál es el propio temor. Preghiamo il Signore Recemos al Señor perché ci aiuti para que nos ayude a avere fiducia a tener fe, e a tollerare e vincere a tener le paure. confianza, a tolerar y a vencer
los temores. Ferisca il cuore di chi cerca il Signore. Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen siempre su rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú molto que perdonas a chi molto mucho ama. a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia Dios misericordia Todopoderoso, di noi, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros pecados e ci conduca y alla nos vita lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che ci hai dato la grazia di Imploramos tu purificarci misericordia, con la Señor, penitenza y te pedimos y que, santificarci con purificados le por opere la di carità penitencia fraterna, y por las prácticas de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos per giungere para fino llegar a- bien dispuestos alle feste a las pasquali. fiestas de Pascua. Per il nostro Signore Por Gesù nuestro Cristo, Señor tuo Figlio, Jesucristo, che tu Dio, Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, per tutti i secoli por dei los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Desde el ambón se proclama la primera lectura. Dal libro dell'Esodo. Del libro del Éxodo. In quei giorni il Signore El disse a Señor Mosè, dijo a Moisés: va, scendi, Baja perché il tuo enseguida, popolo che hai fatto porque uscire tu dalla pueblo, terra d'Egitto, ese que hiciste si è salir de pervertito. Egipto, se ha pervertido. Non hanno tardato ad allontanarsi Ellos dalla se via han che io apartado avevo loro indicato. rápidamente del camino que yo Si les sono había fatti señalado un vitello y di se han metallo fabricado fisso. un ternero de Poi metal gli si sono fundido. prostrati dinanzi. Después se Gli hanno postraron offerto delante de él, sacrifici e hanno le detto, ofrecieron sacrificios ecco il y tuo aclamaron: Dio, Israele, Este es tu Dios, colui che ti ha Israel, fatto uscire el que dalla te terra hizo d'Egitto. salir de Egipto. Il Signore disse inoltre a Luego Mosè, le siguió diciendo ho Moisés: osservato questo popolo. Ya veo que Ecco, este è es un pueblo dalla dura obstinado. cervice. Ora lascia Por che la eso, mia ira déjame si obrar. accenda contro Mi di ira loro e arderá li contra ellos y los Di exterminaré. te invece farò De una ti, en grande cambio, nazione. suscitaré una gran nación. Mosè allora supplicò il Pero Signore Moisés suo Dio trató e de disse, aplacar al Señor con estas "Perché, palabras: Signore, si accenderà ¿Por qué, la tua Señor, ira arderá contro tu il ira tuo contra tu pueblo, che hai fatto uscire ese dalla pueblo que terra tú d'Egitto, mismo hiciste salir de con grande Egipto, forza e con gran mano firmeza y potente? mano poderosa? Perché dovranno dire gli egiziani, ¿Por qué tendrán que con decir los malizia li ha fatti egipcios: uscire, Él los per sacó farli con la perire perversa dalle intención de montagne hacerlos e morir farli en las sparire dalla montañas terra? y exterminarlos de la superficie de la Desisti tierra? dall'ardore della tua ira Deja de e lado tu abbandona il indignación proposito di y fare arrepiéntete del al mal tuo que popolo. quieres infligir a tu pueblo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Acuérdate de Israele, Abraham, tuoi de servi, Isaac ai Isaac quali hai y de giurato Jacob, per tus te servidores, stesso e hai detto, a quienes juraste por ti mismo, renderò la vostra diciendo: posterità Yo numerosa come le stelle multiplicaré del su cielo, descendencia como las e estrellas tutta del questa cielo, terra di cui ho y les daré parlato, toda esta tierra de la que darò ai hablé, tuoi para que la discendenti, tengan e siempre la como herencia. possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male Y el che Señor se aveva arrepintió del minacciato di mal fare con que al había suo amenazado popolo. a su pueblo. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ricordati di noi, Signore, per amore Acuérdate del tuo de tus popolo. promesas, Señor. Si fabbricarono un vitello En Horeb furore, se fabricaron si un ternero, prostrarono ad una adoraron statua di una legame, estatua de metal fundido, scambiarono la loro así gloria cambiaron con la su figura gloria di un por la toro che imagen de un mangia toro erba. que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor.
Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Gloria a te, Signore. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Gloria a te, Signore. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay un otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque de hecho no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
La prima lectura. En la primera lectura C'è la scena dell'ammutinamento está del popolo. la escena del motín del pueblo. Mosè si era andato Moisés se había ido al monte per ricevere la al legge. monte para recibir la ley. Dio l'ha data a lui Dios se la ha dado a él in pietra, en piedra, scritta dal suo detto. escrita por su dedo. Ma il popolo Pero el pueblo si annoiò se aburrió e fece resa intorno a Aarone. y se fueron donde Aarón Questo Mosè, y le dijeron, da tempo che non sappiamo este dove Moisés de hace tiempo que no dove sabemos sia, de dove él, sia andata, dónde fue, dónde ha ido, y siamo nosotros senza guida. no tenemos guía. Fateci un Dio Haznos un che Dios ci aiuti que nos ayude a andare avanti. a andar hacia adelante. E Aarone, Y Aarón, e dopo sarà sacerdote di Dio, que después será sacerdote de è stato Dios, sacerdote della stupidaggine, ha sido sacerdote antes de los ídolos, de la estupidez. ha detto, ma sì, Dijo, sí, datemi tráiganme tutto l'oro, todo el l'argento oro che y abbiamo. la plata que tengan. E loro danno tutto, Y ellos le dieron todo, quel vitello y él hace aquel ternero di oro. de oro. Nel Salmo En el abbiamo Salmo sentito hemos escuchado il lamento di Dio. Si fabbricarono un vitello, el lamento de Dios. Se fabricaron postrarono a un una statua di ternero, metallo, se postraron cambiarono ante una la loro estatua de gloria metal con la figura y cambiaron di un su toro che gloria mangia erba. por la imagen de un toro que come pasto. E qui, in questo momento, quando Y aquí en este comincia la momento lettura, es cuando comienza la lectura. il Signore disse a Mosè, El Señor le dice a va, Moisés, scendi, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, si è pervertito. se ha pervertido. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla No se via han demorado en che io apartarse del avevo camino loro que indicato. yo les había indicado, Si sono fatti un y se han vitello di fabricado metallo fusto. un ternero de metal fundido. Poi gli si sono prostrati Después davanti. se postraron Le delante hanno de él, offerto sacrifici, le ofrecieron gli hanno sacrificios detto, y exclamaron, "Ecco il tuo Dio este es tu Israele, Dios, Israel, colui che ti ha fatto el que te uscire hizo salir dalla terra d'Egitto". de la tierra de Una Egipto. vera apostasia Una verdadera dal apostasía Dio vivente del Dios viviente alla idolatria. a la idolatría. Non ho avuto pazienza per aspettare No han tenido che paciencia tornasse Mosè. para esperar que volviese Moisés. Volevano delle novità, volevano Querían una cosa, novedades, uno spettacolo, querían liturgico, una cosa, qualcosa. un espectáculo litúrgico, cualquier cosa. Questo io vorrei accennare a Sobre esto yo quisiera decir algunas cosas. Lo primero de todo, quella nostalgia esa idolatrica nostalgia idolátrica del popolo. del pueblo. In questo caso En este caso, pensava agli idoli Pensaba- dell'Egitto, ma pensaban en los ídolos de Egipto, una nostalgia, tornare pero agli idoli, una tornare nostalgia de volver a los peggio, ídolos, de volver a lo peor, non saper aspettare no il saber Dio vivente. esperar al Dios viviente. Questa nostalgia è una malattia. Y esta nostalgia es una enfermedad que es nuestra. Comincia a caminar con Se comienza entusiasmo di a essere caminar liberi. con entusiasmo de Poi ser libres, cominciano le lamentele, pero ma después sì, questo comienzan è las molto duro, quejas. il deserto, Sí, pero esto es muy duro, el ho sete, desierto, voglio dell'acqua, tengo voglio sed, carne. quiero agua, Ma quiero in carne. Egitto En Egipto mangiavamo nosotros le cipolle, comíamos cebollas, le cose buone. las cosas buenas. E qui Y aquí non c'è. Sempre y aquí no hay. l'idolatria è Siempre selettiva. la idolatría es Fa selectiva. pensare Te alle hace cose pensar buone en las che ti cosas dà, buenas que tienes, ma ti que te da,
pero no te permite ver las cosas feas. En este caso, ellos pensaban cómo antes estaban en la mesa con estas comidas tan buenos que les gustaban tanto, pero se olvidaban que era la mesa aquella de la esclavitud. La idolatría es selectiva. La idolatría es selectiva. Después, otra cosa. La idolatría te hace perder todo. Aarón, para hacer el ternero, les pide oro y plata. Pero eso era el oro y la plata del Señor. Cuando les dicen que le pidan oro a los egipcios en préstamo y después se fueron con ese oro, es un don del Señor, y con el don del Señor hacen el ídolo. Esto es horrible. Pero este mecanismo también nos sucede a nosotros, cuando nosotros tenemos conductas que nos llevan a la idolatría. Estamos apegados a cosas que nos alejan de Dios por hacernos otro Dios. Y lo hacemos con los dones que el Señor nos ha dado, con la inteligencia, con la voluntad, con el amor, con el corazón. Son los propios dones del Señor que nosotros utilizamos para hacer idolatría. Sí, alguno de ustedes podría decirme, pero yo en casa no tengo ídolos. Tengo el crucifijo, la imagen de la Virgen. No, en tu corazón. La pregunta que hoy deberíamos hacernos es: ¿cuál es el ídolo que tú tienes en tu corazón, en mi corazón? Esa salida escondida, donde me siento bien y que me aleja del Dios viviente. Nosotros tenemos también una conducta con la idolatría muy astuta. Sabemos esconder los ídolos, como lo hizo Raquel cuando huyó de su padre, que los escondió en la alforja del camello entre los vestidos. Entre nuestros vestidos del corazón hemos escondido tantos ídolos. Una pregunta que quisiera hacer hoy es: ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi ídolo de la mundanidad? Y también la idolatría llega a la piedad, porque ellos querían el ternero de oro no para hacer un circo, querían adoración, querían hacer adoración, se postraron delante del ternero. La idolatría te lleva a una religiosidad errada. Es más, tantas veces la mundanidad, que es una idolatría, te hace cambiar la celebración de un sacramento en una fiesta mundana. Un ejemplo. No sé, yo pienso, pensemos, miremos una celebración de una boda. No sabes si es un sacramento verdadero y los novios dan todo, se aman delante de Dios, prometen ser fieles delante de Dios y reciben la gracia de Dios, o es una muestra de modelos.
que van vestidos y mira cómo van todos así. Es la mundanidad. Pero este es un ejemplo. Porque la idolatría no se detiene, siempre va más adelante. Hoy la pregunta que yo quisiera hacer a todos nosotros: ¿cuáles son mis ídolos? Cada uno tiene los propios. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Dónde los escondo? Y que el Señor no nos encuentre al final de nuestra vida y diga de cada uno de nosotros: te has pervertido, te has alejado del camino que yo había indicado. Te has postrado delante de un ídolo. Pidamos al Señor la gracia de conocer nuestros ídolos. Y si no podemos alejarlos, tengámoslos al menos en un rincón. Comienza la liturgia eucarística desde la mesa de la palabra. La acción litúrgica se traslada a la mesa de la Eucaristía, donde ahora se ofrece el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y misericordioso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males y nos haga fuertes en el bien, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el ayuno de la Cuaresma, tú vences nuestras pasiones, elevas el espíritu y nos das la fuerza y los dones, por Cristo Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto concédenos, Señor, que se uniscan nuestras voces en tu himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus
Padre veramente santo, Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questi Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, per noi il corpo e il de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. offrendosi Él liberamente mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Pueden intercambiar un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llegamos así al momento de la comunión eucarística. El Santo Padre ha ofrecido el pan y el vino sobre el altar. Con las palabras de la consagración, ese pan y ese vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y sangre de Cristo hacen presente el sacrificio de Jesús en la cruz, y ese sacrificio, por manos sacerdotales del Papa, ha sido ofrecido a Dios por nuestra salvación. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar, La comunione spirituale. hagan la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me vaya a separar de ti. Y aprovechamos este instante todos nosotros para orar tranquilamente en nuestro interior, considerando que es el mismo Dios quien se nos ha dado como alimento de vida y de vida eterna.
El Santo Padre, en su homilía de hoy, nos ha invitado a abandonar los ídolos que viven en nuestro corazón. Cada uno sabe cuáles son los ídolos que lo alejan de la presencia de Dios. En esta oración profunda de comunión espiritual, pidámosle al Señor que Él llene cada vez más y más nuestro corazón y que los ídolos sean expulsados para que podamos amar con libertad. Ahora se expone en la custodia el Santísimo Sacramento del altar como prolongación de la comunión que hemos realizado. Y ante el Señor sacramentado ponemos todas nuestras intenciones y, como nos lo ha dicho el Santo Padre al inicio de la Eucaristía, ponemos también nuestros temores y los de los demás ante esta situación de emergencia que vivimos como humanidad.